Paz del Señor, querida iglesia, en esta nueva oportunidad que podemos grabar, ¿no es cierto?, esta clase de hoy. Sean todos ustedes muy bienvenidos, no solamente los hermanos de la iglesia que nos suelen escuchar, sino que también aquellas visitas, aquellos amigos que buscan, ¿no es cierto?, por internet y tal vez nos han encontrado. Esperamos que estas clases sean de mucha bendición para tu vida, que, aleluya, nos podamos reconciliar con el Señor. Tal vez alguien de ustedes que necesita paz del Señor, hoy día es ideal. Tal vez alguien de ustedes necesita sanidad. Bueno, estemos orando para que el poder de Dios, esa misericordia también que Él tiene, pueda sanar sus cuerpos. Bien, hoy es la clase número 23 y 24. Y se trata ya del último capítulo de Filipenses. Es increíble cómo ha transcurrido el año. Y hoy entonces vamos a terminar de estudiar esta carta que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel y creemos que fue desde la cárcel en Roma. Y como ustedes tienen allí entonces en pantalla, el título de hoy es Armonía, regocijo y generosidad en la misión. Y este título en realidad abarca los tres aspectos que Pablo ha querido plasmar en esta carta a través de todos los capítulos. Y en el capítulo 4 vuelve a insistir en estos tres temas. La armonía entre la iglesia, el regocijarse en el Señor, cómo se ha repetido, eh, eh, cómo se ha repetido, ¿no es cierto?, esta cualidad en la carta. Y luego, que en nuestra misión pueda haber mucha generosidad. En el bosquejo de hoy, escogí el bosquejo que señala la Biblia de las Américas, como ustedes tienen allí, y es simplemente poner un bosquejo para que ustedes se puedan dar cuenta que en realidad eh, la carta la podemos estudiar bajo diferentes prismas, pero este es el bosquejo más o menos habitual de Filipenses capítulo 4. Bien, ya pasando entonces a la lectura de hoy. Efesios capítulo 4 y versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Muchos comentaristas, muchos, ¿no es cierto?, teólogos, en realidad hablan de que este primer versículo del capítulo 4 está conectado con el capítulo 3, que en realidad aquí el subtítulo está mal ubicado. Pero como estamos trabajando por capítulos, por versículos, obviamente que lo vamos a respetar de esta manera. Y como ustedes ven allí, lo que he puesto en negrillas, hermanos amados. Es increíble cómo estas dos expresiones el apóstol Pablo las repite mucho en todas sus cartas y aquí en Filipenses también, donde él quiere demostrar, escrito ahí con sus palabras, oigan, recuerden que somos de la misma familia. Recuerden que somos hijos de Dios. Recuerden que nuestro hermano mayor es el Señor. Ustedes son hermanos míos. Y también amados, amados, amados. Pero leemos allí la palabra deseados. También él quiso poner esta palabra deseados. Y es una palabra que aquí la tenemos por única vez en todo el Nuevo Testamento. Epipotetoi, no sé si lo habré pronunciado bien, pero él quiere decir que son queridos, que son añorados, que son deseados de parte de Pablo. Miren cómo comienza este último segmento, demostrándoles el respeto, demostrándoles el amor, demostrándoles el cariño que les tenía. Pero luego, él añade de que ellos, los hermanos en Filipo, los filipenses, dice, gozo y corona mía. Miren lo que eran ellos para él. Eran su gozo y eran su corona. Y ustedes saben que en ese tiempo habían diferentes tipos de coronas, pero la que menciona acá es la típica que conocemos nosotros, ¿no es cierto?
que se les daba a los vencedores de una competencia atlética, ese aguinaldo, ¿no es cierto?, de estas ramitas. Sí, él encontraba de que ellos, al parecer, eran como su premio. Sí, así los veía. Lo que Dios me dio cuando fuimos a evangelizar a Filipos, cuando fuimos a entregar este amor que el Señor nos ha puesto, oigan, el resultado realmente fueron ustedes mismos. Así que Él los menciona como ellos mismos son su corona, como para enorgullecerse. Y luego, esta palabra estad es un término totalmente militar. Estad así firmes. Aquí tenemos una orden. Una orden de parte del apóstol Pablo. Él quiere que ellos estén firmes, firmes en la doctrina, firmes en la santidad, firmes en los principios, firmes en la esperanza. Y dice, firmes en el Señor. Sí, solamente con la ayuda del Señor podemos permanecer firmes a pesar de los embates, pensando en lo que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Tal vez alguno de ustedes está enfermo o ha estado más grave o tiene algún pariente que ha estado muy grave, ¿no es cierto?, por este virus, pensando en la economía que estamos viviendo, ¿no es cierto?, a través mundialmente, globalmente. Aún así, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, menciona, oigan, estemos firmes como los soldados en la guerra, donde tienen que después de la batalla quedar de pie, quedar de pie. En el versículo 2 es muy interesante cuando leemos ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Miren, no se sabe realmente cuál era el problema, cuál era el drama, cuál era la disputa, cuál era la diferencia. Es más, muchos creen que en realidad en este versículo, con esta situación entre estas dos hermanas, parece que es el tema central de Pablo en esta carta, que era lo que realmente él perseguía. Así que cuando habla de que tenemos que ser mucho más semejantes a Cristo, cuando habla de que tenemos que tener esa humildad que tenía Jesús, en realidad él está preparando para que esta situación entre estas dos hermanas se pueda solucionar. Es una de las teorías que puede haber. No se sabe realmente qué problema será. Si fuera doctrinal, Pablo lo enfrentaría inmediatamente. Si fuera un tema moral, de todas maneras. Recuerden que en todas sus cartas, excepto esta, él habla y enfrenta problemas morales, ¿no es cierto?, de disciplina en la iglesia o temas doctrinales, herejías u otros. Pero la carta de Filipenses, si leemos, no tiene ningún drama doctrinal, no tiene ningún drama moral. Bueno, tal vez estos detalles de cuando no hay, no se trabaja bien en compañerismo. En realidad la carta de Filipenses es como que Pablo nos invita a mirar mucho más arriba. Es como que nos dice, oigan, seamos como Jesús. Pero ojo, aunque no es un tema doctrinal, aunque no es un tema de moral, ¿no es cierto? Pero si Pablo quiere abordar esto es porque él sabe que si no se soluciona luego, las divisiones en la iglesia, puede totalmente dividir en facciones, en facciones. Algunos hablan que tal vez no son personas, sino que tal vez son facciones de la iglesia. Tal vez están allí en Evodia, pueden ser los judíos, y tal vez en Síntique, tal vez están los gentiles. Recuerden que esa lucha había entre ellos, ¿no es cierto? Los judaizantes y luego nosotros, los gentiles, los que no éramos judíos. No lo sé. En realidad son teorías. Otros hablan tal vez que una de ellas puede ser Lidia,
Recuerden Hechos capítulo 16, a quién evangeliza primero Pablo y sus compañeros fue a Lidia. Así que algunos creen que aquí tal vez está Lidia, no se sabe. Por mucho tiempo, Sintique fue traducido con un nombre de hombre. Así que varios pensaban que tal vez aquí tenemos a la señora y el carcelero. Recuerden, el carcelero que fue salvo allí, ¿no es cierto? Donde estaba Pablo. Y, así que son varias teorías. Lo que sí que en otras traducciones no habla de ruego a Evodía y a Sintique, sino que repite, ruego a Evodía, ruego a Sintique. Es como que las quiere tratar en forma muy, muy personal. ¿Y qué es lo que les pide? Que sean de un mismo sentir. Y la palabra sentir, como ustedes tienen allí en pantalla, significa una disposición. Tengan la misma disposición. Vayan por el mismo objetivo, procuren perdonarse, procuren hacer todo lo posible y para que no hayan estas heridas, estas amarguras, porque eso destruye mucho, queridos hermanos. Cuando hay amargura, cuando hay celos, cuando hay envidias, cuando se interpretó algo equivocadamente y empezamos, oye, mira lo que me dijo Cintia, oye, sí, pero es que la Evodia me dijo esto otro. No, hay que detenerlo, hay que detenerlo. Y la única manera de detener estos problemas interpersonales en la iglesia, como dice ahí, en el Señor. Hay que perdonar como el Señor. Hay que tener paciencia como el Señor. Hay que amar como el Señor. Tarea para la tarde. Primera Corintios 13, y vea todas las cualidades del amor. Sí, si hay algo que nos va a ayudar en la iglesia para que podamos trabajar mancomunados, es solamente en el Señor, solamente en el Señor. Filipenses capítulo 4 y versículo 3, ¿qué dice? Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Da la sensación que Pablo estaba muy interesado en que estas dos mujeres, estas dos hermanas, muchos creen que eran diaconisas tal vez de la iglesia en Filipo, y él estaba muy interesado en que se calmaran, que pudiesen trabajar juntas otra vez, que no siguiera sembrándose esa división a través de la iglesia, tanto así que pide ayuda, le pide ayuda a un compañero fiel, que aquí no dice quién es, pero Pablo en Filipo, en la iglesia de los filipenses, tenía un compañero fiel. Tenía un compañero fiel. ¿Quién habrá sido ese compañero fiel? Pero antes de poder dilucidar, ¿no es cierto? O teorizar en realidad, porque no lo sabemos a ciencia cierta, pero fíjense que él le dice a este compañero fiel, ayuda a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Da la sensación entonces que estas hermanas eran de la primera generación, de las primeras convertidas. ¿Una de ellas habrá sido Lidia? No lo sabemos. Pero tal vez estas dos estaban con Lidia orando en el río, donde Pablo, ¿no es cierto?, Silas y Lucas van a evangelizar. Y dice entonces que ellas no solamente se entregaron al Señor, sino que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¡Qué hermoso! Les reconoce. Hacemos muy bien en humildad, reconociendo lo que Dios ha hecho en el hermano, lo que hace a través del hermano. Sí, y cuando habla aquí de que combatieron, esa palabra griega es muy potente. Es batallar hasta el cansancio, es agotarse, es como que llegar a sacar sangre, es realmente darse por completo en la guerra. Eso significa en el griego que combatieron conmigo. Oh, eran excelentes hermanas evangelistas, tal vez eran diaconisas.
No sabemos si se habrán hecho amigas otra vez. Pero seguramente este compañero fiel debió haber ayudado. ¿Quién habrá sido? Algunos hablan de que pudo haber sido el que llevó la carta, Epafrodito. Otros creen que pudo haber sido Timoteo, tal vez también, pero no coincide mucho porque no creo que Pablo haya dicho, porque recuerden que fue Epafrodito que llevó la carta, ¿no es cierto? Oye, aquí va a hablar de mí. Pablo dice que yo soy su compañero fiel y me pidió a mí ayuda para que pueda conversar con las hermanas. Me suena súper raro. Hay harta creencia, yo soy uno de ellos, que puede ser que sea nada menos que Lucas. Porque si ustedes leen el libro de los Hechos de los Apóstoles, claro, él muchas veces habla en tercera persona, en casi todo su libro de historia, excepto en el capítulo 16. Ahí habla en primera persona, ahí habla nosotros, fuimos, estaremos. Sí, es muy interesante cómo él se incluye en la obra evangelizadora, ¿no es cierto? Y en la plantación de la iglesia ahí en Filipos. Es más, cuando Pablo recibió la visión de que pasara, ¿no es cierto?, al otro lado del mar y pudiese evangelizar toda, bueno, Europa, sería hoy en día. Recuerden que esta ciudad fue la primera ciudad evangelizada, Filipos, de Europa, sería la Europa de hoy día, wow. Da la sensación que ese hombre que él vio fue a Lucas. Eso creen varios. Y que parece que Lucas fue el que motivó a Pablo, por favor, pasa, pasa, pasa a Europa y lleva el Evangelio. Bueno, no sabemos si realmente fue Lucas, pudo haber sido él u otro, pero aquí hay una expresión muy interesante. Le llamó por compañero fiel. Y en griego es una sola palabrita. Y no es solamente una sola palabra, es un nombre. Sí, es un nombre propio. Ah, usted lo tiene ahí en pantalla. ¿Cómo se pronunciará? Sísifus, Sísifus, no lo sé. Pero traducido es compañero fiel. En realidad, literalmente traducido es compañero de yugo. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pablo tenía un amigo cercano, que se confiaban entre ellos, que batallaban juntos, que sufrían juntos. Es como tener el yugo, ¿no es cierto?, uno del otro. ¿Para dónde va uno, van los dos? ¡Guau! ¡Qué amistad! Que el Señor nos pueda otorgar a toda la iglesia compañeros fieles para avanzar con el Evangelio. Mucho no puedo hablar de Clemente, ¿no es cierto? Que Clemente también combatió con estas hermanas y con Pablo, ¿no es cierto? Y dice los demás colaboradores como que quiso, bueno, recuerde que fuimos varios en esa oportunidad. No puedo hablar mucho de Clemente porque es la primera vez que sale en todo el Nuevo Testamento, no se sabe mucho. Algunos creen que fue el primer obispo de la iglesia en Roma, pero ya son especulaciones. Pero no se sabe mucho de este hombre Clemente. Fíjense cómo termina el versículo. Cuyos nombres están en el libro de la vida. Esa es una expresión muy bonita, muy usada cotidianamente en el ejército y en las ciudades romanas. La ciudad romana justamente como Filipo, ¿no es cierto? Recuerden que era una colonia, tiene unos derechos muy especiales, ¿no es cierto?, por ser colonia romana. Entonces había un registro, tac, 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 tac. En esta ciudad, en esa casa, están tales personas. Y Pablo toma esa idea del ejército, toma esa idea de las ciudades romanas y dice, oigan, todos estos amigos, ellas, están inscritos ¿en qué libro? Espero que todos los que me estén escuchando estén inscritos en el libro de la vida. Un día se va a abrir los libros y aquellos que van a tener que enfrentar la condenación eterna si no está escrito su nombre en el libro de la vida. Condenación eterna. Sí, inscribe tu nombre. Es gratuito. Aleluya. Es para todos.
Solamente debes aceptar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, arrepentirte de tus pecados, sí, hacerle a Él, ven y vive en mí. Pídele perdón por tus pecados. Te va a perdonar, te va a limpiar, te va a hacer un hijo de Él, va a permitir que el Espíritu Santo de Él viva en ti y va a inscribir tu nombre. Paul está inscrito en el libro de la vida. Oh, qué bello. Qué esperanza tenemos, qué esperanza tenemos. Por favor, sigamos avanzando. Versículos 4 al 7. Seguimos con el mismo tema de regocijo y paz en el Señor. ¿Qué dice? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes hoy, ahora, necesitan paz? ¿Cuántos hoy de los que me están escuchando necesitan ese sosiego en medio de la tormenta? Que tu barca, que está, ¿no es cierto?, batallando con las olas de esta pandemia y estas olas de crisis financiera, o tal vez como estas dos hermanas, ¿no es cierto? Estas dos amigas que tenían una disputa, tal vez estás dentro de esa disputa. Bueno, para aquellos teólogos que piensan que el tema central de Pablo es que estas dos mujeres, estas dos hermanas de la iglesia puedan reconciliarse, él aquí les enseña lo que tienen que hacer para que haya paz entre ellas. Y obviamente que aquí también hay una enseñanza para nosotros. Vamos a leer entonces en el versículo 4 lo que necesitamos para que hoy tú puedas tener paz. Fíjense que él escribe 2 veces regocijaos. Recuerden que toda la carta está llena de esta virtud. Oigan, gócense, alégrense. Y aquí regocíjense. Pero en esta oportunidad yo puse asterisco en las dos, porque las dos son un imperativo, son una orden. Pablo les mandata, por favor, hermanos en Filipo, deben regocijarse. ¿Cómo? Sí, nosotros creemos en el gozo del Espíritu Santo que Él nos provee, que a pesar de las circunstancias que podamos vivir, sean buenas o sean malas, como dice, nos regocijamos en el Señor. No nos regocijamos en la casa, no nos regocijamos en el auto, no nos regocijamos en la salud, porque si nos enfermamos, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? No, nos regocijamos en todo lo que somos en Jesús. Nos regocijamos al saber quién es Jesús. Sí, eso provee, aleluya, el que uno pueda estar firme, en paz, gozoso, alegre. ¡Qué increíble! Y dice siempre, 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 siempre. No solamente ya cuando vuelvas a trabajar, no, ahora estando cesante, te puedes regocijar en el Señor. Y es una orden. Tengo una cita allí para que busquen en la tarde. Habacuc 3, 17 al 19. Y se van a dar cuenta que en el Antiguo Testamento estaba el mismo principio. Nosotros nos alegramos en nuestro Dios. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esta palabra gentileza es complicada de traducir, pero allí en pantalla hay algunos sinónimos. Puede ser paciencia, puede ser razonabilidad, puede ser amabilidad, puede ser suave con otros, ser complaciente. Sí, debemos tener esa actitud frente a los otros, de amor, de respeto, de cuidado, humildes. Y dice que sea conocida de todos los hombres. Algunos lo interpretan
que tenemos que ser gentiles en la iglesia, pensando en estas dos hermanas, ¿no es cierto? Pero yo creo que sí, en la iglesia tenemos que tratarnos bien, tenemos que ser buenos amigos, buenos compañeros, pero ¿cómo vamos a dar a conocer al Señor a los inconversos? Con esta misma virtud, ser gentiles, ser amables, tener paciencia. Sí, pues. Y fíjense, él termina el versículo 5 diciendo, el Señor está cerca. Algunos lo interpretan de que sí, Dios siempre está con nosotros. Dios está cerca, está contigo, está conmigo, está cerca del otro hermano. Puede ser que significa eso, pero en el contexto, recuerden que en el capítulo 3 Pablo hablaba de que nuestra ciudadanía estaba en los cielos. Así que bajo ese contexto creemos que aquí él se refiere a su regreso por la iglesia. Sí, a su segunda venida, pero no para instaurar su reino, sino que para buscarnos en los cielos, en el día de nuestro arrebatamiento. Y esa esperanza, esa verdad, esa doctrina me tiene que movilizar. La doctrina del arrebatamiento, esa esperanza, no nos puede dejar pasivos. Ya, vamos a esperar en el Señor. No, tenemos que seguir trabajando por nuestras familias, tenemos que seguir estudiando, ¿no es cierto? Tenemos que seguir sirviendo al Señor. Y si tenemos este norte, el Señor está cerca, entonces me voy a gozar en Él. Entonces, que la gente conozca lo que Él ha hecho en mi vida, que soy paciente con los vecinos, amables, gentiles, complacientes. ¿Mm? Ok, versículo 6. ¿Saben lo que vamos a leer ahora? Otra orden. Por nada estéis afanosos. Asterisco. ¡Ja! Es un mandato de parte de Pablo. Y hay otro más. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Oh, ¿saben? Es un mandato ese también. ¡Qué increíble! Un mandamiento de parte del Señor, dicho en forma muy bondadosa. Amados, añorados, deseados. No se afanen. No se llenen de ansiedad. Y dice, por nada, por nada, por nada. ¿Qué voy a comer mañana? Por nada. En qué iré a trabajar ahora? Por nada. ¿Qué va a pasar ahora? No sé, con mi pariente que está muy enfermo. No te afanes, no te llenes de ansiedad. Es una orden de parte del Señor. ¿Cuál es la siguiente orden? Lleva toda tu ansiedad, todos tus afanes a los pies de Dios. Miren, el afán con la oración es como el agua y el aceite, nunca se van a juntar. Si hay algo que espanta, si hay algo que echa afuera la ansiedad y el afán, es cuando llevamos todo a Dios en oración. Dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí tenemos una excelente fórmula de nuestra vida de oración. Oración, Señor, ruego, quebrantar nuestro corazón, pero no olvidar todo lo que Él ha hecho por nosotros. No olvidar todas sus promesas y la palabra que tenemos acá y decirle gracias, gracias. Recuerden que Pablo, en otra de sus cartas, él menciona que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Así que el versículo 7 se va a cumplir en tu vida hoy. Y la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú que estás allí con diferentes crisis en tu cabeza, con tus pensamientos, Él va a traer la calma, Él va a traer el sosiego, pero para ello aliméntate bien de la palabra, para ello gózate en el Señor. Y dos veces lo dice, no te afanes de nada, lleva todo en oración a Dios, a Dios. Oh.
Se ve tan fácil que capaz que no lo hagas. Se ve tan sencillo, no, esto no me va a ayudar, yo necesito... Aquí hay 4 mandamientos, 4 órdenes, aquí hay 4 mandamientos de parte del apóstol Pablo, que fue inspirado por el Espíritu Santo. Pruébalo y verás cómo la paz del Señor guardará tu corazón y tus pensamientos también. En este mismo contexto, ya Pablo quiere ahondar mucho más hondo. Él dice en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Miren lo que descubrió Pablo, lo quiere enseñar y obviamente todo esto es inspiración del Espíritu Santo. Él quiere enseñar que ese Dios nos va a dar de su paz. ¿Y por qué nos va a dar de su paz? Porque Él es Dios de paz. Está intrínseco en su vida. Él es, aquí estamos hablando ya de un atributo de Dios. Él es paz. Cuando Isaías profetizó de Jesús, de su nacimiento, ¿qué fue? Dijo que Jesús es príncipe de paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero entonces, Él aquí nos motiva a que cuidemos nuestros pensamientos, que alimentemos bien nuestra cabeza. Muchas veces se dice que lo que uno piensa, lo que uno tiene en la cabeza, se transforma en lo que uno es. Y claro, va a depender mucho de lo que hemos leído, de lo que escuchamos, ¿no es cierto?, en la tele, en la radio, los libros. Al final vamos a hacer según lo que estemos alimentando nuestro corazón. Podemos leer también que lo que está pidiendo aquí el apóstol Pablo, ¿saben? Eran expresiones de estos griegos, ¿no es cierto?, que se sentían autosuficientes, los estoicos, miren, y lo está escribiendo en una carta cristiana. Pero después dice, si hay virtud alguna. Miren, hay un pensamiento, aquí lo tengo ya abajito, dice, la virtud era de importancia fundamental en el vocabulario de la ética griega, sobre todo esto de los estoicos. Por eso este teólogo Lightfoot interpreta el pensamiento de Pablo como cualquier valor que resida en vuestra antigua precristiana concepción de la virtud, conservarlo, sí. Las cosas buenas que tenemos aquí en la vida, ahora por ser cristianos las vamos a desechar. No, no las vamos a desechar. Sí vamos a desechar lo que nos aparta de Dios. Sí vamos a desechar lo que nos separa de los demás. Sí vamos a desechar lo que nos destruye. Pero si hay alguna virtud, si hay algo que en realidad vale la pena, ok. Pienso en buena música, pienso en buenas costumbres, ¿no es cierto?, que son hermosas, donde podemos aprovechar la naturaleza, etcétera, etcétera. Bien, él se pone aquí en el versículo 9 como ejemplo. No es la primera vez. Dijo, pienso en 1 Corintios, cuando escribió esa primera carta, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Espero que tú puedas decir lo mismo a tus parientes, a tus conocidos en la iglesia, a tus contactos en el trabajo o en tus estudios. La gente te puede seguir, la gente te puede imitar. Muy importante. ¿A quién van a seguir? Cuando nos sigan a nosotros, asegurémonos que lo estamos llevando a Cristo con nuestra forma de ser. Bien, sigamos adelante. Ya aquí estos
versículos del 10 al 20, Pablo se está ya despidiendo de todas las exhortaciones, de, todo de toda la doctrina que quería enseñarles, recordarles, también procurar ayudar en la solución de estas dos hermanas que se reconciliaran. Y ahora entonces él empieza a agradecer el motivo de la carta, porque recuerden que el motivo de la carta es agradecer por la donación que la iglesia en Filipos, ¿no es cierto?, le mandó. Y dice así entonces, la parte de gratitud. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No era exigente, Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué increíble esta palabra allí en negrilla, el versículo 11, contentarme. Es muy difícil traducir del griego, pero significa que yo puedo ahora manejarme. Aquí hay varias expresiones que sigue usando Pablo de los estoicos. Recuerden que él nació en el mundo griego. Recuerden que Tarso parece que era la capital de los estoicos a la vez, y él nació ahí mismo. Filipo estaba muy inmersa en todas estas costumbres, ¿no es cierto?, helénicas. Así que aquí otra vez habla de estos, y usa expresiones de estos famosos estoicos que eran, recuerden, autosuficientes. Estaré pobre, estaré rico, oye, yo estoy bien como estoy. Pero ustedes saben que eso no es bíblico. Lo bíblico es lo que él escribe en el versículo 13. ¿Por qué él podría contentarse, estar bien, estar con paz? Estoy en pobreza, estoy en enfermedad, tengo abundancia. Si me siento pleno de todas maneras, ¿por qué él se podía sentir así? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque la ayuda venía de Jesús. Aleluya. Esa es la capacidad que Él tiene de que tú y yo podamos aprender a vivir la circunstancia que sea y enfrentarlo con la paz del Señor, enfrentarlo con la alegría del Señor, enfrentarlo con la paciencia del Señor. Sí, esta frase, por favor, no la manipulemos y pensemos, ok, yo quiero, no sé, un tremendo Ferrari, lo lograré porque todo lo puedo en Cristo. No, no se trata de eso, no se trata de eso, de manipular este versículo 13 a nuestros caprichos, no, sino que, como tengo escrito ahí, Pablo puede hacer todo lo que esté en la línea del deber o del sufrimiento. Sí, en Cristo yo puedo enfrentar todas las circunstancias de la vida, sean positivas, sean negativas. No me voy a marear, voy a permanecer con el gozo del Señor, voy a permanecer con la paz del Señor, voy a permanecer con la esperanza y la paciencia. Eso se logra solamente en Jesús. Así que en este camino estamos los dos. Sí, aunque yo ahora te esté recordando y enseñando un poquitito, pero justo en estos 4 versículos tú y yo estamos en el mismo trayecto. A aprender a vivir nuestra vida en Jesús. En Jesús. Bien, sigamos adelante. Versículo 14, 15 al 17. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Miren cómo nos reconoce. Pues aún a Tesalónica me enviaste un
una y otra vez, serían 2 veces, ¿no es cierto? Para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Al reconocer, ¿no es cierto? Al darles gracias, al estar también agradecidos a Dios por el servicio. Él les escribe, que más que buscar las dádivas de ellos, Él buscaba que sembraran. Sí, sí, sí. ¿Para qué nos dan las cosas el Señor? ¿Para qué nos da el sustento? ¿Para que nosotros estemos mejor y mejor y mejor cada vez? No. Él nos da para que también podamos ayudar a otro. Él nos da más de lo suficiente para poder bendecir a otro. Y él menciona entonces que esto no es olvidado por Dios, sino que es un fruto. Es un fruto que podemos llevar al Señor. Y no es que sea por obras, no, ya nos ha dado la salvación. Pero de todas las cosas que me diste, inclusive tal vez no tenemos tanto para dar, pero sí nuestra salud, sí nuestra inteligencia, y eso se lo ofrendamos al Señor. Mira, esto yo llevo para la eternidad. Mira, Él buscaba abundancia de fruto entre los hermanos. El 18 al 20. Pero todo lo he recibido. Esa palabra ahí, todo lo he recibido, el típico recibo, ¿ah? Sí, me refiero, yo sé que he leído recibido ahí, pero es la factura. Es como que les dijo a los hermanos, oigan, Epafrodito me pasó todo, no se quedó con nada. Tengo el recibo, ustedes mandaron esta cantidad y esta cantidad es la misma y aquí está mi firma. Por eso que lo dice, y en griego eso significa, pero todo lo he recibido. Y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Todo lo que tú das al Señor, el diezmo, las ofrendas, toda esta ayuda social que hemos podido incrementar en estas semanas, sí ayuda a mantener la obra del Señor, ayuda a mantener los ministerios, ayuda a mantener el templo, ¿no es cierto? Ok, con la ayuda social podemos colaborar, ¿no es cierto?, a muchas familias, pero ante los ojos del Señor, tu ofrenda, tu diezmo, tu donación, aquí Él está usando expresiones del Antiguo Testamento, está usando expresiones del templo, del tabernáculo, cuando se sacrificaba un animal, ¿no es cierto? O cuando se encendía un incienso, ¿no es cierto? Y era como un sacrificio para dar gracias a Dios, un sacrificio para decir, tú eres mi Dios. Y dice que es aceptado, que es agradable a Dios. Aleluya, aleluya. Dios no se olvida todo lo que tú has hecho por Él hoy y también lo que has hecho por Él hace 5, 10, 20, 30 años. Él no se olvida. Ese olor subió bien y como dicen Hebreos, sabe recompensar. Aleluya. Aquellos que le han servido. Versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. ¡Qué bendición más hermosa! ¿Y para qué les va a suplir más a los filipenses? ¿Para qué pide esto, Pablo? Para que los filipenses, al recibir más del Señor, puedan seguir dando, puedan seguir ofrendando. Pensar de nosotros, ¿no es cierto?, en la iglesia, varios de ustedes que se están comprometiendo con la misión de Sebastián y de Pía, ¿no es cierto?, que se están preparando para viajar a Europa Oriental. Todas esas ofrendas, ¿saben lo que son? Olor fragante al Señor, agradable ante Él. Y otra cosa más, estas palabras que hemos leído, Pablo les está transmitiendo a los filipenses, oigan, desde varios kilómetros a la distancia, ustedes cuando ahora están ofrendando para mí ministerios, ustedes están siendo parte
de mi labor. Están siendo parte de mi servicio al Señor. Están siendo parte de mi evangelismo, de mi discipulado, de cuidar a la iglesia aquí. Así que cada vez que tú ofrendas, diezmas, y ahora tal vez estás apoyando, ¿no es cierto?, a nuestro matrimonio misionero, en realidad a la distancia, desde Chile hasta, ¿no es cierto?, Montenegro, tú estás siendo parte de lo que iba a ocurrir. Aleluya, qué hermoso, qué hermoso. O sea, así que a ti te digo, tú que en toda esta pandemia has diezmado, has ofrendado, has dado para la ayuda social, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en Cristo, en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, para finalizar, tenemos acá Filipenses 4 y los versículos y los 3 últimos versículos. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es increíble cómo Pablo usa mucho esta palabra de lo que somos en Jesús. Toda esta pandemia, ¿no es cierto?, en nuestros videos y en las reuniones por Zoom, declaramos lo que somos en Jesús. Somos iglesia, somos su cuerpo, wow. Pero aquí Pablo menciona otro regalo que nos dio el Señor. Nos limpió de tal manera, nos purificó completamente. En otras palabras, nos santificó, porque eso significa santidad. Es limpiar, es purificar, también significa consagrar. Así que él ocupa acá que la iglesia, los hermanos en Filipos, los hijos del Señor en Filipos, ¿no es cierto?, ante los ojos de Dios son santos. Usted y yo, ante los ojos del Señor, hemos sido purificados totalmente. Hemos sido consagrados totalmente. Somos santos. Aleluya. Ustedes saben que es muy habitual que el apóstol Pablo mande saludo a diferentes hermanos, ¿no es cierto? Tenemos esa tremenda lista en Romanos, capítulo 16. Y aquí no menciona ninguno, pero sí menciona que el versículo 22, todos los santos, todos los que están conmigo acá, los que me vienen a visitar en la cárcel, les mandan saludos. Y después dice que especialmente los de la casa de César. Si los de la casa de César mandan saludos a hermanos de una iglesia lejos, es porque los de la casa de César tienen que ser cristianos, tienen que ser salvos, santos, ya que mandan saludos. Dice, y especialmente ellos. El hermano mandó saludos, la hermana mandó saludos, pero especialmente les mandan saludos los de la casa de César. ¡Qué interesante! El evangelio irrumpió hasta en la casa del César. Ahora bien, esta es una frase, es un término usado en ese tiempo, en realidad para identificar a todos aquellos que trabajaban directamente, ¿no es cierto?, con el César, que estaban desparramados a través de las regiones, ¿no es cierto? Muchas veces en la parte administrativa habían esclavos, sí, habían siervos. Y muchas veces los esclavos o siervos de ese tiempo tenían una mejor economía, tenían un mejor pasar en la vida que la gente libre, la gente del campo que era libre. Así que tal vez aquí no se refiere a la familia directa del César, no, en realidad puede haber sido esclavos, pueden haber sido personas libres, ¿no es cierto?, que trabajaban para el César, o que puede ser que él se refiera a los soldados que lo acompañaban, al soldado que ustedes saben que lo acompañaba para cuidarlo. Esta famosa guardia pretoriana, que
luego leíamos en el capítulo 1, ¿no es cierto?, que el Evangelio llegó hasta los soldados de mayor confianza del César. Recuerden que era una facción del ejército que tenían toda la confianza del emperador. Es más, monetariamente ganaban el doble que el resto de los soldados. Y el Evangelio había llegado hasta allí. Así que puede ser que los de la casa de César sean estos soldados. Sean estos soldados, sean esos esclavos que trabajaban en la administración, sea quien fuese, capaz que haya tenido parientes en Filipo, capaz que ese mismo soldado era de Filipo, no lo sabemos porque mandan saludos muy especiales para la iglesia en Filipo. Bien, así terminamos con estudiar la carta a los filipenses. Y quisiera terminar leyendo, ¿no es cierto?, lo que Pablo escribe. Algunos creen que estos 3 últimos versículos él lo escribió con su puño y letra. Y él escribe en el versículo 23: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga ricamente.